Un cordial saludo para todos, mi nombre es Ana María Cuellar y en compañía de Luz Adriana Mejía les vamos a hablar sobre el tema de crecimiento y desarrollo. Es importante y fundamental precisar en el concepto de crecimiento y desarrollo que lo entendemos como ese movimiento de la materia viva que se desplaza en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Esa materia vendría siendo el sujeto que se encuentra en crecimiento y desarrollo dentro de un tiempo determinado y dentro de un espacio específico, ¿es verdad? Entonces también encontramos que el crecimiento y el desarrollo de los niños y de las niñas se basa principalmente en dos pilares muy fundamentales, que son el patrón genético, como primero, que es el total de todos los genes que son transferidos por medio de sus padres. Y esto de la genética la venimos escuchando hace bastante, y siempre escuchamos que es que crecemos gracias a los genes, que tenemos genes de nuestros padres, de nuestra familia. Y es común escucharlo y por eso es uno de los patrones fundamentales dentro del crecimiento y desarrollo de los niños y de las niñas. El otro patrón en el que se fundamenta el crecimiento y el desarrollo es el ambiental, que es en el que inciden aquellas expresiones a que sean de manera libre y de manera plena, que permiten que el desarrollo y el crecimiento se dé de una manera positiva, si se puede decir así. Los factores que determinan el crecimiento, en estos encontramos una serie de factores que implican ese crecimiento y desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces encontramos que el fenómeno del crecimiento es un proceso dinámico, es decir, que se refleja el estado psicosocial, nutricional, económico, cultural, ambiental y homeostasis orgánica en el que se desarrolla el sujeto. Ese factor pues cumple uno de sus papeles principales y es de manera íntegra, de manera holística, poder observar y poder tener ese crecimiento y desarrollo de los niños y de las niñas, que no solamente es el crecimiento corporal, sino que en ese crecimiento también corporal incluyen una serie de factores que son importantes dentro del crecimiento de nuestros niños y de nuestras niñas. También volvemos a lo de la genética, con otro de los factores fundamentales, que es que los padres heredan pues a sus hijos la capacidad de crecimiento, a eso se les llama genotipo, y en condiciones ideales como son similares para todos los hijos del mismo sexo. Otro de los factores fundamentales dentro del crecimiento y desarrollo es la herencia que tienen los hijos de los padres en la capacidad de crecimiento, que esto se le llama genotipo, y en las condiciones cuando los hijos son del mismo sexo se le llama fenotipo. De esta manera es como una parte genética que tiene el crecimiento y el desarrollo en el individuo. También encontramos que pues es importante escuchar esta parte porque sí, vemos que el cuerpo crece, que los órganos crecen, pero ¿qué hay detrás? Entonces, como docentes me parece importante que tengamos este conocimiento, que no solamente es el cuerpo y ya, o la mente y ya, sino que hay unos factores que influyen en ese crecimiento y desarrollo que como docentes es muy importante tener en cuenta y aportarle positivamente a ese crecimiento y desarrollo, ya que nuestros niños y nuestras niñas van desde edades muy tempranas. El otro factor también importante dentro del crecimiento y el desarrollo es el hecho de que el ritmo y la velocidad de crecimiento sean menores a los esperados o mayores. Es decir, o de pronto que no se alcance la estatura ideal y que se debe sospechar pues, algunas, de pronto vienen el hecho de que no tengan el crecimiento ideal, de pronto vienen con algunas patologías pues que limitan ese crecimiento y ese desarrollo, esa expresión fenotípica pues, del individuo. Pero es también importante tener en cuenta que como somos sujetos y que todos tenemos diferentes maneras tanto de unas cosas para otras, pues nuestro crecimiento digamos que también es diferente, no siempre va al mismo ritmo de pronto del ideal que se tiene. Entonces es importante tener en cuenta ese factor de ritmo y velocidad, ¿sí?
del crecimiento de nuestros niños y niñas, que se debe estar chequeando pues de que todo esté bien, de que la parte física esté bien, salud, que no hayan patologías que digamos que limiten ese crecimiento y ese desarrollo. En el crecimiento y en el desarrollo también encontramos físicas o fenómenos que hacen pues que sea fundamental e importante para el desarrollo de manera integral de nuestros niños y nuestras niñas. Es importante que entendamos que uno de los primeros es el cambio de magnitud, es decir, ¿qué es el cambio de magnitud en el crecimiento y desarrollo? Pues simplemente se debe al cambio de tamaño, al crecimiento de la estatura, ¿sí?, de nuestros niños y niñas, de todos los órganos, en particular de cada individuo. Ese sería el cambio de magnitud. Cambios en características como por ejemplo la exhibición de los reflejos, que lo vemos en los recién nacidos, y la sustitución por movimientos intencionales y los que se observan con un aspecto mucho más suave, por decirlo así. Ese sería otro. Entonces digamos que son como esos cambios característicos que vamos viendo en nuestros niños y niñas a través del tiempo o de ciertas actividades. Hoy hizo tal cosa, pero dentro de una semana, 15 días, eso ha evolucionado o ha cambiado esa característica que veníamos viendo en el niño o en la niña. El perfeccionamiento de estructuras y funciones pues es uno de los que se conoce como la maduración. Es importante tener en cuenta que en este aspecto se aumenta el número de células, de las modificaciones en estas pues de acuerdo a esa función específica que habrán pues de realizar esa migración dentro del órgano o aparato que pertenece. Entonces encontramos que esos fenómenos que ocurren pues simultáneamente con diferentes ritmos, que de pronto vemos que un niño se le desarrolló más rápido o algo que al otro niño, entonces es como esa diferencia, volvemos a la diferencia también de ritmos y velocidades del crecimiento y del desarrollo de las características de nuestros niños y de nuestras niñas. Es importante también tener en cuenta que en lo de los cambios de magnitud, normalmente siempre nos estamos fijando como el niño ha crecido tantos centímetros, la niña creció tanto, está midiendo tanto, está pesando tanto, y de pronto esa figura corporal externa es lo que más es observable para el ojo humano, pero también debemos tener en cuenta que en ese crecimiento y desarrollo también están los diferentes órganos que van desarrollándose aunque no lo veamos, ¿sí? El niño crece y es lógico que también vayan creciendo y transformándose esas características de esos órganos y de pronto vayan tomando más habilidades. Entonces esto también es fundamental tenerlo en cuenta dentro del desarrollo y el crecimiento de nuestros niños y niñas. La parte también motora es muy observable para los ojos del hombre, ya que digamos que vemos que de pronto el niño o la niña hace ciertos movimientos en determinada edad y que va avanzando, va cambiando algunas características de esos movimientos. Por ejemplo, cuando vemos que el niño empieza a gatear, entonces están en la parte del gateo y va cambiando algunas características de ese gateo que le van permitiendo avanzar al caminar, ¿sí? Entonces vamos viendo como ese cambio en la parte motora, tanto de la parte de caminar, de la parte, esa parte motora gruesa, como la parte de las habilidades motoras finas. También vemos que así mismo como se va desarrollando su cuerpo, como esa parte de la muñeca que en una edad temprana no se ha desarrollado totalmente, por lo cual no le permite al niño el agarre perfecto, pero de pronto ya vemos que en una edad más avanzada, ya a los 7 años, el niño ya de pronto, si se le hace una radiografía, vamos a ver que el niño ya tiene más estructurada su muñeca, tiene más fuerza, ha tomado más habilidad y puede tener un agarre mucho mejor, ¿verdad? También en este crecimiento y desarrollo de los niños podemos ver
cómo evoluciona y cómo van creciendo la manera de relacionarse con el mundo que los rodea, la manera de desplazarse de manera autónoma. También vamos viendo que ellos, como lo decía, no solamente crece su cuerpo, sino crece también mentalmente, sus condiciones y sus características para realizar las actividades diarias del día a día. Es importante también tener en cuenta de algunas características que los niños demuestran y que nosotros debemos estar al pendiente de ser observadas. Sus expresiones emocionales también tienen mucho que ver con esta parte del crecimiento y desarrollo, y a veces se deja al lado. Cuando nos dicen crecimiento y desarrollo decimos, estatura, de peso, ¿sí? Pero resulta que esto va más allá, es mucho más profundo, ya que, como lo decía al inicio, es una parte integral en la cual se debe involucrar su condición física, nutricional, que influye tanto en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas, en la parte psicosocial, cómo está su familia, en la parte emocional, cómo estoy yo, cómo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono con mi entorno más cercano, cómo me relaciono con ese entorno más exterior, y características que vamos viendo en el transcurso del crecimiento de los niños y de las niñas, pero que decimos así, son normales, y muchas veces no las involucramos dentro de ese concepto común de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estar observando que el balbuceo, de cómo pasa el niño del balbuceo a los monosílabos y ya a construir la palabra completa, luego las oraciones, luego que ya un texto, un párrafo. Entonces, son evoluciones y es un crecimiento no solamente corporal, como lo decía, insisto en esto, sino también de habilidades y un crecimiento también cognitivo, intelectual, y de muchas otras habilidades que nuestros niños y niñas pueden ir desarrollando dentro de su crecimiento. Entonces nos damos cuenta que como docentes, el tener en cuenta todos esos aspectos, esas características que sumergen dentro del crecimiento y el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas, pues es con que es importante que como docentes, como pedagogas y pedagogos, seamos conscientes de que el crecimiento y el desarrollo de los niños no es solamente cuerpo, sino que es una integración, integración de distintas habilidades que se van desarrollando, tanto corporales, físicas, como mentales, emocionales y cognitivas, que le permiten al niño realizar las actividades, y durante esas actividades pues van desarrollando y evolucionando muchas otras características dentro de su crecimiento y desarrollo. Entonces, a la hora de tener en cuenta qué actividad vamos a hacer, cómo vamos a programar, y que solamente no es que el niño creció a lo alto y ya, no, sino también tener en cuenta desde esa parte física, desde esa parte motora, todo su crecimiento y desarrollo, cómo involucra todos sus aspectos. Entonces, es fundamental, es importante que tengamos en cuenta esto, que la educación física tampoco va más allá de solamente vamos a ejercitar el cuerpo para que los niños crezcan. No, solamente eso no. Es una parte, así como lo es su crecimiento y desarrollo, es un área que se involucra con todos los aspectos del crecimiento y desarrollo del niño y de la niña. Entonces, no solo estamos ejercitando el cuerpo y no solo lo estamos movilizando, sino que además se están desarrollando unas habilidades para el desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, eso podemos decir del crecimiento y desarrollo de las niñas y de los niños. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Luz Adriana Mejía. Bien, en el día de hoy les vengo a hablar acerca de la Asociación de Crecimiento y Desarrollo desde las esferas en las que se aprecian los cambios producidos. La esfera física en los diferentes órganos se cuenta como la dimensión de los diferentes segmentos y las proporciones que guardan entre sí, como si a un mayor desarrollo la capacidad para el desempeño de diferentes funciones. Esto quiere decir que se observa tanto en el ámbito somático
somático como visceral. La esfera motora es aquella en donde la desaparición de la actividad motora se ve reflejada inicialmente, pero no solamente eso, sino propia del neonato y la aparición progresiva de la motilidad intencional, asociada con un de desarrollo creciente y del aparato locomotor, lo cual permite una mayor capacidad de desplazamiento y desarrollo de habilidades manuales. Pero no solamente eso, sino que está la esfera psicoemocional, la cual es la forma única inicial de expresar las emociones, el llanto, el enriquecer la capacidad de sonreír, de balbucear y de hablar del niño. Cuando vemos que simultáneamente se puede demostrar que hay una preferencia hacia las personas de su entorno cercano, lo cual es progresivo y pues que se dirigirá a una socialización mayor. Por ello, se agrega el tránsito desde la imaginación fantástica y del poder tener como hacia la parte realística y también del egocentrismo mismo de la capacidad de compartir del niño y de la niña. Y llegamos a las conclusiones de que hay que cuidar de nuestros niños y niñas porque podemos garantizarles un óptimo crecimiento en donde el desarrollo de los mismos en todos los momentos de la niñez, brindando los espacios excelentes que aporten de manera significativa y de manera integral para lograr en ello lo recomendado como indispensable y aplicar las siguientes medidas. El promover gestaciones programadas y saludables que lo que permitan es una suficiente y eficaz control y cuidado prenatal, ¿sí? Y la atención segura del parto desde una preferencia institucional en el momento actual. Pero no solamente vemos eso, sino que podemos proveer alimentación apropiada a cada edad de los niños y las niñas, destacando en este campo que la lactancia materna es exclusiva desde el instante mismo del nacimiento de él y durante el primer semestre de su desarrollo, pudiendo continuarla así de una forma asociada con una buena alimentación no láctea durante los primeros años de vida, 2 años de vida. Pero puede llevar a cabo programas eficientes de prevención y promoción de la salud a través de intervenciones costo efectivas y de la educación sanitaria de carácter integral, donde garantizar el diagnóstico y la atención oportuna hace que de una forma eficiente y eficaz, pues en cuanto a las enfermedades, reduciendo el mínimo indispensable de esa hospitalización, de esa estancia de hospitalización. También podemos equipar aquello que es suficiente al establecimiento de la salud, pero podemos ver que dotándolos del personal necesario vamos a poder dar a este requerimiento una buena respuesta y llevar a la escuela, al hospital, y esto es como mantener la actividad escolar en los ambientes de hospitalización, en que los niños y las niñas pues entran en capacidad de recibir las clases que lo hagan y el poder educar a los padres para un óptimo cuidado de la salud de los mismos, de sus hijos, y poniendo énfasis de los futuros padres, en donde la relación de los dos textos se ve como pues el creciente desarrollo y también pues de la clase de la educación física, donde las docentes en nuestro rol como docentes y como agentes educativas tomamos desde el momento del sujeto implementar esas diferentes actividades en donde se puedan ver las capacidades motoras, también físicas de los niños y las niñas en los diferentes ámbitos, logrando, digamos, que se relacionen con los demás, que interactúen, que sean niños que compartan de una forma colaborativa, en donde también los niños y las niñas a través del juego desarrollen todo lo que es la parte motora y también exploren el medio ambiente y todos los diferentes entornos en los que conviven o digamos están relacionándose para promover las diferentes asignaturas desde la misma educación física y el poder tener a nuestros sujetos a futuro a través de un aprendizaje de diversas habilidades y destrezas para el futuro. Muchas gracias.